Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están escuchando a nivel nacional por la gran y poderosa cadena Exitosa. Hoy estamos a martes ¿qué es? 5 de abril. 5, mira, estoy fumando y yo no sé ni en qué día vivo. Mejor todavía. Sal de Chitré. No, mejor porque así no me acuerdo de las cuentas que tengo que pagar. Y entonces, hoy estamos en compañía del doctor Jorge Gamboa Arosemena, como siempre, el presidencial de Agustín Sosa, con esa pose de presidencial, precisamente, ¿no? En su vehículo. Estamos con el licenciado Mélito González. Qué bien, Mélito, que está saliendo en video. Te felicito. Felicidades, ya lo había perdido, ya no me acordaba de él. Sí, yo no me acordaba tampoco. Y hoy tenemos un gran amigo mío de invitado especial al licenciado Carlos Carrillo, abogado de Ricardo Martinelli. Buenos días, Carlito, ¿cómo estás? Buenos días, Alfonso, y a todos los que están virtualmente en el programa. Gracias por darnos la oportunidad y estamos a disposición. Bueno, yo quisiera darle la oportunidad a Mélito, que es abogado, para que él iniciara la pregunta, porque la verdad es que a mí en lo particular me inquieta mucho lo que está pasando. Así que, Mélito, si tú tienes algo desde el punto de vista legal que quieras que Carlito te aclare, te doy la batuta. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, realmente entendemos que nos acompaña el colega Carlos Carrillo, ilustre colega de nuestro país, para tocar el tema de las acciones de inconstitucionalidad en relación al fallo vertido por el Tribunal Electoral. En ese sentido, aquí tuvimos al licenciado Neftalí Jaén, que nos habló del tema. Y yo como abogado, pues definitivamente debo conocer el tema, pero hay versiones y versiones y me gustaría, la pregunta concreta sería el alcance de un posible fallo de inconstitucionalidad de la Corte en contra de la decisión pues del electoral. ¿Cuál sería el alcance? Ese sería la pregunta, ¿no? Pero me hubiera gustado mejor que empezar el colega a explicar el tema para luego ahondar sobre el mismo, ¿no? Pero bueno, ya queda la pregunta hecha, el alcance de un posible fallo de la Corte con relación a decretar, pues digamos que se decrete la inconstitucionalidad del fallo emitido por el Tribunal Electoral. Bueno, sí, mira, primero que todo, nosotros, tal como lo planteas el marco de tu pregunta, nosotros estamos sorprendidos, por decirlo menos, en la forma en que procesalmente y administrativamente se ha iniciado estos procesos. Recordemos que son 3 casos de inconstitucionalidad hasta el 1 de abril y en el día de ayer se suma un 4º caso de inconstitucionalidad. Entonces, quiero hacer las referencias porque los 2 primeros casos, una vez se da el reparto o la fijación de la ponencia del presentado por el colega Herrera a la magistrada López, los 2 primeros son desistidos. Cuando en las inconstitucionalidades todos sabemos que no se puede desistir. Se mandan escritos de retiro y se produce entonces la actuación de la admisión. Ya ahí hay algo no usual. El hacer un reparto que queda registrado en las computadoras, pueden utilizar la página web del órgano judicial a las 6:16 de la tarde, es otro elemento que contamina cualquier decisión. Admitirlo en 24 horas o menos es otro elemento no usual. Y finalmente, el notificado el día viernes, el señor procurador inmediatamente presenta un escrito de 43 páginas pidiendo la declaratoria de inconstitucionalidad. Es otro elemento que hay que ponderar. Ni decir que es una vista fiscal en la cual se contradice la jurisprudencia y la uniformidad de que no puede darse
una tercera instancia, porque recordemos que aquí hay un proceso que fue el levantamiento del fuero, que tenía sus partes, que eran una juez pidiendo el levantamiento de un particular. Las dos partes en ese proceso es la juez y este particular, en este caso Ricardo Martinelli. Que la Corte haya tramitado una actuación de terceros que no son parte en el proceso para cuestionar un fallo tampoco es usual, porque la resolución del Tribunal Electoral queda ejecutoriada el día 28, un día antes de que se produzca la primera acción de inconstitucionalidad. Entonces, el planteamiento, y disculpen de la introducción, es como una persona que no es parte, que jamás tuvo acceso ni conocimiento de los antecedentes de un proceso, puede pedir la inconstitucionalidad de ese proceso cuando no es vinculante al mismo. Eso en términos específicos. Y en términos generales, que nuestra Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral han establecido y fundamentado de que las decisiones son privativas del Tribunal Electoral en esta materia. Y finalmente, se quiere entrar a discutir si había motivación o no había motivación y si el principio de especialidad podía ser aplicado o no al momento de ver el fuero electoral que tenía o que tiene Ricardo Martinelli. Y ya en ese sentido hay precedentes. Por ejemplo, el caso del licenciado José Isabel Blandón, y el señor Rómulo Rux, en el cual el Tribunal Electoral no accedió a levantamiento del fuero, nadie pudo recurrir a eso, y lo hicieron ¿por qué? Porque ninguno de los dos estaba vinculado a las acusaciones más allá de la indagatoria de una persona. Entonces, el Tribunal Electoral en estos dos precedentes entró a considerar cosas y garantías del proceso, más allá la inexistencia de relación del señor Blandón ante una denuncia de un particular y del señor Rux ante el señalamiento hecho por un copartidario de él dentro del proceso de Brecht. Entonces, ya rompemos el marco de la estructura. Ahora vamos a la pregunta concreta, licenciado Mélito González. ¿Qué sucede? Vamos a ponernos el primer punto. Que la Corte entre en el fondo y declare inconstitucional. Los efectos son hacia el futuro. Ya Ricardo Martinelli, en garantías penales a favor del reo, ya ha sido declarado que se le violó el fuero electoral. Aunque a mi juicio profesional, y esto sí es materia de debate, aunque la Corte dijera que es inconstitucional, esto no tendría efecto en el caso porque ya Ricardo Martinelli procesalmente está fuera. La otra situación es si la juez para todo hasta que se decida. Eso es inaceptable porque el proceso de constitucionalidad no suspende los efectos. Ese es el objetivo. Ahora viene el segundo punto. Acaban de resolver este año, al negar la inconstitucionalidad por la no imputación, a petición nuestra, la Corte en pleno resolvió que no era viable hacer discusiones de legalidad de un fallo de un juez de garantías en vía de constitucionalidad. Más recientemente, el 22 de febrero, un mes antes de que se produjera el fallo del Tribunal Electoral, en solicitud nuestra, a nombre de unos diputados de la República, la Corte decidió que no era una tercera instancia y que el tema electoral no podía ser objeto de inconstitucionalidad. Entonces, bajo la misma ponencia o la ponencia de la misma magistrada María Eugenia López Arias. Entonces, este marco, pues coyunturalmente es muy negativo. Puede ser muy dable la discusión si hay especialidad o no hay especialidad.
Aquí nadie puede discutir que al momento en que vino Ricardo Martinelli, la defensa y muchas personas que lo oponían advirtieron que venía con principio de especialidad. Cambiar las reglas esas por las circunstancias que sea, buscando un fin, causa una inseguridad. Y recordemos que se inicia un proceso electoral. Esto es lo que te puedo decir a manera de introducción, licenciado Melito González, en cuanto a tu pregunta, y disculpa que me haya extendido. No, le agradezco que se haya extendido. Bueno, concretamente, el colega señalaba, creo que fue el viernes aquí en este programa, que de darse un fallo, pues anulando o declarando inconstitucional más bien el fallo del Tribunal Electoral por el sentido de pues que, digamos, como se ha planteado, que incurrió en un tema que no le competía, una especie de extralimitación. Lo que ocurría es que el fallo de del Tribunal Electoral en cierta forma era nulo y se mantenía el fallo entonces de la jueza primaria Valoisa Martínez. Creo que es de del tribunal, la de la jueza electoral, pues se mantenía el fallo de ella, ¿no? Es lo que le entendí. Ahora, ¿qué nos gustaría saber al respecto, ¿no? ¿Qué ocurriría entonces si se decreta el fallo en la eventualidad, pues que se decrete el fallo del Tribunal Electoral inconstitucional? ¿Qué ocurre entonces? ¿Se mantiene el fallo primario o queremos saber el alcance, ¿no? ¿Cuál sería la realidad? Bueno, la norma constitucional dice que en caso que se declare inconstitucional, tendría que la Corte dictar un fallo en el fondo. Es el primer cuestionamiento. ¿Se va a permitir que la Corte asuma competencia electoral o no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, que puede haber excepciones. Puede decirse, como sucedió en el caso que se declaró inconstitucional las elecciones de unos diputados del Parlacén por la forma del cómputo, que la Corte hizo un reenvío y le dijo al Tribunal Electoral: declaro inconstitucional lo que hiciste, pero como yo no puedo hacerlo, resuelve tú y pondera los porcentajes correspondientes. Eso provocó una reacción que consta en todos los registros, boletines electorales, incluso en los medios tecnológicos, del entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral, advirtiendo la violación de la competencia del Tribunal Electoral. Entonces, eso por otro lado. Recuerdo cuando por vía de ya en otra acción de nulidad, el magistrado Moncada suspendió un acto y sucedió que el resto de la sala revocó el mismo con precipitud frente a la evidente y flagrante exceso, para ponerlo un calificativo, del parte de la Corte. Así que viene la dirimencia, ¿ok? Asume la Corte y hace un giro de 180 grados por Ricardo Martinelli y define cosas electorales. Una o dos, respeta los antecedentes y permite que la justicia electoral defina la situación electoral. La decisión que tomen, lamentablemente en este momento ya ha hecho daño. Ojalá que el sistema se fortalezca. Ya inició un periodo electoral y no escapa que justa o injustamente, yo soy abogado, pero estudié ciencias políticas, y definitivamente la judicialización electoral en este momento va a abrir un parámetro de discusión demasiado amplio y que la estructura no está en condiciones de sostener. Sin embargo, el destino ahora mismo es en manos de la Corte. Por primera vez en los próximos 10 días, cuidado que ya han hecho la publicación y ya está corriendo el término de 10 días para alegar. Hasta hoy no, pero con precipitud se va a entrar en esa discusión. Mira, me permiten un segundo. Yo creo que el licenciado Carrillo ha dado en las dos participaciones a las preguntas de Melito que todo gira alrededor de la política. Ya empezó un
un proceso electoral, el flagel se comenzó a operar y definitivamente cuando tenemos estas situaciones en un país donde la justicia es una caricatura, porque lo que nos ha descrito Carrillo es que de parte y parte han estado, o vamos a decir, vamos a darle el beneficio de la duda, los abogados defensores de Martinelli han actuado dentro de toda la norma y los administradores de justicia, llámese Ministerio Público, Tribunal Electoral en este caso y órgano judicial, han hecho un batiburrillo de madre que al final no vamos a saber si Ricardo Martinelli o cualquier otro reo fueron culpables o inocentes realmente. Entonces, aquí estamos dando bastonazos de ciego. El problema es político. Los abogados le encontrarán 50.000 argumentos en uno u otro sentido, por lo cual también llamo a los abogados, todos, de uno, otro o de ningún bando, a que creo que existe dentro de la abogacía una máxima o un objetivo. Los abogados son auxiliares de la justicia. Y si no se logra hacer justicia, definitivamente hay un serio problema. Yo diría que aquí no es tanto si Martinelli tiene o no tiene el principio de especialidad, si tiene o no tiene que ser procesado por New Business o por ningún otro caso. Lo que ocurre en Panamá es que tenemos un serio problema, que diría en el sector corporal biológico, de inmunidad del cuerpo biológico. La inmunidad en el cuerpo social de un Estado la tiene que buscar la justicia, ya sea los que arman los casos, los fiscales, o los que juzgan los casos, y los que participan defendiendo o acusando particularmente. Era lo que quería decir. ¿Cuál era la pregunta que tú querías hacer? Me gustaría, porque el señor Carrillo ha dicho 2 veces que ha insinuado que el problema es político. Entonces, estamos dando bastonazos de ciego en un escenario que no tiene sentido. No vamos a saber al final. Creo que sean o no culpables los que han estado procesados en estos últimos 5 años. Básicamente, y me gustaría que se fuera ahí por el hilo político que ya lo planteó el licenciado Carrillo. Bueno, si me permite, quiero hacerte una precisión. Dígame. Siempre va a haber una incidencia de factores reales de poder en la justicia. Siempre. Eso, el sistema lo que tiene es que uniformar los criterios para que las reglas sean uniformes a todos, disculpen la redundancia. El problema es que en una coyuntura electoral, agravado por el hecho de que Martinelli aparece con un porcentaje en las encuestas correspondientes. Yo te pongo el caso, las elecciones en Nicaragua fueron criticadas por el hecho de que los mayores opositores fueron sometidos a sujetos de investigación. Panamá, con este planteamiento y tratando de ser Ricardo Martinelli, yo sí tengo una serie de frustraciones, no lo voy a negar. A mí como abogado me impidieron verlo por más de 6 horas. A mí una fiscal me echó de la besa y yo planteo de que, hey, ¿hasta dónde nos merecemos esto? O ¿por qué yo voy a dejar que alguien se vista con el disfraz de la Liga de la Justicia cuando aquí el único puro es Dios? Y lo único que pedimos es que se juzgue a todo el mundo conforme las reglas. Todo el mundo tiene derecho a su estado de inocencia. 6 jueces en 2 momentos distintos han dicho inocente Ricardo Martinelli. Pero todo el uso de los poderes coyunturales todavía hoy nos hacen dudar si es culpable o inocente. Entonces, yo no lo voy a negar. Quizás la frustración de algunas personas, incluso algunas hasta bien intencionadas, están tratando de imponer una realidad
que está destruyendo al sistema. Si Martinelli, y ahora voy a entrar en ciencia política, no es dejado o se le veta por una orden judicial por encima de la ley, se va a destruir el sistema político y no nos merecemos que una sola persona y los intereses coyunturales determinen eso. Ahora, es inaceptable, vuelvo y lo repito como lo dije ayer, yo voy a cumplir 42 años de ejercicio. Jamás en 48 horas había una inconstitucionalidad con una respuesta del procurador. Yo recuerdo cuando para hacer una inconstitucionalidad publicaron una gaceta un día domingo. Yo recuerdo cuando ya no hay un número de gaceta, ahora hay cualquier cantidad de número de gacetas por día, A, B, C, D, y estamos mirando a otro lado. Gracias a Dios yo me enclaustro en la justicia, porque pisar fuera de las reglas del juego nos contamina y alguien tiene que hacer un llamado, sí, parcializado, porque yo represento un interés coyuntural en este momento. Pero ¿hasta qué punto? ¿Ustedes creen que es justicia? Yo tengo una inconstitucionalidad hace 3 años y todavía estoy en fase de alegato. Y bueno, viene un fast track y yo no sé qué sucedió. Hace un mes, cuando yo presenté la inconstitucionalidad de los diputados, la misma ponencia no admitió y dijo que estábamos discutiendo cosas de legalidad. Cuando discutimos la imputación, luego que había un proyecto declarando inconstitucional, se revirtió y se dijo no viable. Y aquí se ha aceptado que un panameño sea juzgado sin imputarle. Quizá alguien considera que se lo merece o no, eso no es jurídico. El problema es, en este momento, y el doctor Gamboa lo ha tocado, que se inicia un proyecto o un cronograma o un calendario. Ya hay partidos, se están haciendo primarias, ya hay una especie de visión del escenario al día de hoy que determina la posición de Ricardo Martinelli como número 1. Entonces, todos los cañones jurídicos, está bien si fuera dentro del derecho, pero por encima de la ley, por mejor que quieran, esa no es la justicia que nos merecemos. Yo, mi opinión, parcializada, totalmente. Ahora, no es la primera ni la última vez. Aquí va a haber situación y discusión, es el hombre y sus circunstancias. Vamos a seguir adelante. Una pregunta, estamos entrevistando al licenciado Carlos Carrillo a través de Trocha Abierta. Una pregunta, Carlos. Creo que antes en Mélito te mencionó el tema. Si por haber razón la Corte Suprema falla en contra de Martinelli, ¿cuál sería la alternativa? O tú dices que es a futuro. Correcto, así es. No tiene efecto retroactivo. Más aún, recordemos que la Organización de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de la Detención Arbitraria, ya dictaminó que Panamá le violó los derechos humanos y ordenó una indemnización a favor de Ricardo Martinelli, que debe ser ejecutada. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir? Digo, para mi criterio, si quieren decir que hay posibilidad jurídica de un fallo de inconstitucionalidad, para mi juicio, está fuera de contexto. Pero supongamos que fuera, entonces vamos a estar discutiendo lo que decía el licenciado Mélito. 1, el Tribunal de Constitucional se vuelve tribunal electoral y decide. El Tribunal Constitucional dice, se confirma la resolución de primera instancia. El Tribunal Constitucional dice, oigan, yo les revoco esto y ustedes vean qué deciden. O decirle a la juez, y ¿sabes qué? Esto es inconstitucional y te digo que hagas el juzgamiento de todas maneras porque no hay fuero. Puede ser reconociendo la facultad suprema de la Corte, puede ser que alguien lo piense, pero científicamente es imposible. O sea, y te lo adelanto, si tú en un juego de béisbol de pronto dices que hay 4 strikes y no 3, y que el juego no es de 9 episodios, sino hasta cuando yo vaya ganando en el cierre de alguno,
no hay juego. Lo que se está es destruyendo el sistema y yo no lo voy a negar. Este fenómeno se ha producido por la personalidad de Ricardo Martinelli. Otro panameño ya estuviera destruido. Frente a todas estas circunstancias, la crisis se está agravando por la posición personal y jurídica de Ricardo Martinelli. Vuelvo y repito, si a otro panameño le hubiera sucedido esto, créeme que no hubiera resistido. Doctor, una pregunta, pero usted está hablando usted antes conversó como que esto está trayendo consecuencias nefastas para la justicia panameña, cuando ya es evidente de que la justicia panameña está destruida por lo que usted acaba de hablar. Ahora, en el caso muy particular, si hubiese sido otra persona diferente a Martínez, corre eso los 3, 4, 5 años a resolverse. Lo que me lleva a preguntarle es que entonces todo esto es con relación solamente, porque eso es lo que yo estoy notando y le pregunto a usted, solamente para inhabilitar al señor Ricardo Martinelli a que pueda correr en unas elecciones a sabiendas de que está marcando las encuestas. No sé cuál es su apreciación con relación a eso mismo. Esa conclusión es lógica, totalmente. Sin embargo, vamos al tema general, que todo el mundo tiene percepción de que el sistema de justicia no sirve. Es en todos lados del mundo, no solo en Panamá. Usted consulta hasta los países más avanzados y sienten que las estructuras económicas obligan a acuerdos por encima de ir a un juicio, o consideran que la justicia está lejos de la capacidad de cualquier miembro de la sociedad. Así que no es de sorprendernos de que se cuestione si la justicia panameña sirve o no sirve. Lo que es inaceptable es ejercer la justicia provocando un cisma aún mayor por los rectores que tienen que darle seguridad jurídica. O sea, si tú me dices a mí, un juez absolvió a Ricardo Martinelli, yo te diría, bueno, es discutible, pero 6 jueces, 2 tribunales superiores de juicio, o sea, 6 más, 12 jueces, han dicho que Ricardo Martinelli es inocente o no culpable. Y todavía discutimos si es culpable o inocente, porque la cultura jurídica nuestra, y no quiero entrar a darle argumentos a discutir algo que para mí es estéril. O sea, si tú querías y tú sabías que Ricardo Martinelli había hecho algo, hazlo bien, porque el fiscal tiene la obligación. Pero ahora quedamos de que, bueno, no importa, lo declararon inocente, pero para mí es culpable, mira. Entonces, ¿qué? No el acto circense, sino la cultura jurídica de la comunidad. Y yo sí no lo niego. Para mi criterio, sí, podemos decir que la justicia no sirve o coyunturalmente, pero es la justicia que tenemos. Si no tenemos la justicia, entonces se rompe, como decía el doctor Gamboa, la columna vertebral. Palabras más, palabras menos, parafraseándolo. Carlos, sí, perdona que te interrumpa. Como la mayoría, o mejor dicho, el 99.9% de los oyentes no son abogados, en palabras sencillas, ¿qué pasa si la Corte declara, el fallo viene en contra de Martinelli declarando la inconstitucionalidad del fallo del Tribunal Electoral? Para mí, lo más seguro que suceda es que el proceso New Business y Odebrecht vuelvan a meter a Martinelli y estaremos peleando ya en una audiencia intermedia, que si ya se hizo, que si no se hizo, que se va a echar, pero de aquí al 24 no se va a definir la situación jurídica de Martinelli. Él va a correr paralelamente y vamos a tratar de que en vez de argumentos políticos en el acceso al poder estemos discutiendo en un fórum de que si hay inhabilitación, si no lo hay. Lo mismo que ha pasado, palabras proporcionales con candidaturas como por ejemplo la que yo me recuerdo, la de la alcaldesa Mayín Correa, cuando tuvo un fallo que fue hasta inconstitucionalidad, de la exdiputada Ana Matilde Gómez, condenada por intervención telefónica y fue electa con una coyuntura de no inhabilitación. Así te pongo como ejemplos esos, pero ya estos niveles de Martinelli, para mi criterio, aunque declare inconstitucional,
lo que más va a ganarse es que va a haber un argumento en debates políticos de que si tú tenías fuero, si tenías especialidad, entonces bajando la calidad de discusión del sistema panameño. Mira, a mí me avergüenza muchas veces que gente, para darle credibilidad al sistema panameño, citan autores colombianos y no, porque buscan las cuestiones. Entonces, yo siento que estamos desfasados históricamente. Así que yo personalmente sí seguiré peleando mis causas en derecho. Y doctor, una pregunta, doctor. Así como usted dijo que esto ha sido tan acelerado, en lo que han actuado dentro de la Corte y con el procurador, usted acaba de decir que va a pasar el 24 y Ricardo Martinelli va a correr como candidato presidencial. ¿No pasaría igual acelerar el proceso en los tribunales ordinarios para que se dé la condena rápidamente e inhabilitarlo? Porque si se dio en este caso, se puede dar el caso en instancias inferiores. Sí, te aclaro. El SPA, donde se juzgó Pinchazo, tiene término, 6 meses, 1 año, 2 años máximo. En el tema del inquisitivo, yo acabo de cerrar un caso el año pasado muy famoso que demoró 21 años hasta llegar a casación. O sea, no hemos llegado ni a la audiencia preliminar y estamos a 2 años. Se hace una audiencia preliminar, se abre una etapa de pruebas, se fija otra audiencia, se hace esa otra audiencia y una sentencia, se apela, va a casación. Son 6 pasos procesales que cada uno, en algunos de ellos, demora hasta 1 año. No hay manera procesal de una condena de Ricardo Martinelli en firme antes del 2024. Por otro lado, tiene la espada de Damocles. La Organización de Naciones Unidas ya dijo que el proceso que se le siguió a Martinelli violó sus derechos. Algún momento tienen que declararlo. Entonces, con todo esto, está gastando, como alguien dice, pólvora en gallinazo. Métete en la cuestión política y sigue adelante. Pero si tú crees que la justicia te va a dar un resultado electoral, creo que estás equivocando los textos que están leyendo. Clarito como el agua. Lo político es lo que aquí generaría la oportunidad de que la nación panameña salga de este atolladero, salga de esta letrina en que nos han tenido el sistema político desde que cayó la dictadura, de antes de la dictadura, durante la dictadura. Yo siento que definitivamente a Ricardo Martinelli lo han victimizado. El pueblo panameño, ese 99% que dice Alfonsito, que no entiende más allá de estos términos o de estos procesos judiciales, lo que le va a interesar a la hora de los mameyes es si Ricardo Martinelli o el candidato que fuera le inspira una simpatía, una empatía emocional. Y es lo que estamos ahora mismo, como usted lo acaba de decir, perdiendo el tiempo en definir si hay o no hay viabilidad jurídica para procesar a Ricardo. Aquí, lamentablemente, el pueblo no conoce, no maneja estos temas y se va a identificar más emocionalmente que por otra cosa. Y siento que Ricardo va a tener toda la oportunidad, a pesar de que yo estoy en contra de que Ricardo pudiera tener ni siquiera la oportunidad de postularse, pero lamentablemente son las realidades que vivimos y digo, hay que enderezar el país con la política, la búsqueda del bien común entre los más íntegros, más aptos y más ilustrados. Ojalá, y le doy el beneficio de la duda a Carrillo de que el problema, como lo dijo, no es por el lado jurídico, no es procesándolo, es ganando el mensaje político de los que van a correr en el 2024. Ojalá, pero con estos señores que hoy mismo, ahora nos están gobernando, no llevamos ningún chance. Y lo más seguro, a pesar de que no me gustaría, Ricardo Martinelli será presidente de este país. Una última pregunta con relación al fallo del Tribunal Electoral y la posible y las acciones de inconstitucionalidad. Entiendo que las acciones de inconstitucionalidad solamente van en la vía de que el Tribunal Electoral tocó el tema de la
del principio de especialidad. Pero también tengo entendido, no he visto el fallo, que dentro de ese fallo no solamente se toca el principio de especialidad, se tocaron algunos otros aspectos de parte tanto de la jueza, creo que esa sí es la jueza Valoisa Martínez, la jueza penal, como aspectos de la jueza primaria electoral, que no recuerdo el nombre, y que el fallo no solamente iba en ese sentido de la especialidad, sino en algunas deficiencias tanto de la solicitud como de la resolución primaria. Me gustaría conocer esos aspectos porque pudiera darse que la Corte, en base al tema del principio de especialidad, declarara inconstitucional, pero si el fallo contempla otros elementos como deficiencias en la petición, como algunas, digamos, también deficiencias de la jueza primaria electoral, pudiera no considerar, a pesar de que pudiera considerar declarar inconstitucional esa parte, porque hemos visto en nuestra carrera legal, hemos visto lo que le hemos llamado fallos con triples saltos olímpicos, que hemos visto cosas y cosas, lo decíamos la semana pasada en el programa, y por eso no me atreví a emitir conceptos rápidos, porque habíamos visto fallos que entraban en unos temas, entraban en otros, y inclusive contemplaban cosas que nunca uno se imaginó que lo pudieran contemplar. Así que esa es mi pregunta final, porque tengo una audiencia, así que con esa pregunta me despido. Sí, mira, esto dependerá, si la posición que me preguntas depende, entonces parte de un supuesto que la Corte va a entrar en el fondo. Si declara inconstitucional y se convierte en tribunal de instancia o hace el reenvío, eso es lo que va a suceder. O sea, la Corte puede decir, es inconstitucional. Como declaré inconstitucional, yo dicto el fallo en el fondo y digo que niego el fuero electoral porque no se motivó, que era otra de las causas, no se sustentó vinculación ni se pusieron las bases correspondientes y elimina el argumento de especialidad. Pero yo creo que más trascendente va a ser si la Corte, declarando inconstitucional, acepta convertirse en tribunal de instancia o lo va a reenviar. Sin embargo, no vamos a entrar en las otras posibilidades. Vamos a usar la que tú dices. Y la que tú dices es que se convierta en tribunal de instancia, declara inconstitucional, se convierte en tribunal de instancia y diga, mantengo el fallo, revoco el fallo de primera instancia de la juez electoral y lo hago por otras causas. Eso para mí sería ya más allá de la legalidad, pero si estamos especulando es una posibilidad real. Me explico, pero ¿cómo hace la Corte para dictar un fallo de instancia si no se lee todo el expediente Odebrecht, que son más de 1900 tomos, más de 1 millón de páginas? Entonces, ¿qué estamos hablando, no? En otro orden de ideas, volviendo a la etapa de... Pero para concluir el tema. Perdón. Perdón, Jorge, nada más para concluir el tema. Dale. Ok, digamos que yo lo veo de esta manera. Digamos que ellos entren y vean el tema, digo, no debieran verlo porque no les compete a ellos el tema, pero pudiera darse que ellos dicen, bueno, sí consideramos inconstitucional esta parte, pero, por eso digo, porque he visto fallos y fallos, podemos considerar inconstitucional esta parte, pero no afecta y no podemos entrar porque hay elementos estrictamente del Tribunal Electoral que nosotros no podemos tocar y ellos han señalado no solamente el principio de especialidad, sino han señalado que hay otros elementos, como bien se ha dicho. Por eso digo, no conozco el fallo y he visto fallos de la Corte y fallos de la Corte, que yo le he llamado, insisto, para que más que todo para que el oyente entienda, triple salto olímpico, o sea, que entran en un tema otro y otro, ¿no? Entonces pudiera darse que ellos digan, bueno, en este tema no me puedo meter porque es estrictamente electoral y en este tema nos parece que eso le competía exclusivamente a ellos y está bien. Pero el tema este sí es inconstitucional, pero no afecta, al final no es el elemento fundamental que afecta el fallo, es a lo que me refiero, ¿no? No sé, estoy hablando un poquito ahí, no conozco muy bien el tema constitucional, pero más o menos tocando algunos aspectos, ¿no? Carlos apagó el micrófono.
No, sí lo apagué en el sentido de que estaba esperando. Digo, sí, estoy totalmente de acuerdo con el razonamiento del licenciado Melito González. Y eso es una realidad. Volvemos al mismo punto. Nos merecíamos esto en los albores o inicio de un proceso electoral cuando tenemos que, perdone la expresión, vender justicia o vender estabilidad en el sistema. Para mí comenzamos con el pie izquierdo y ojalá que la Corte, los 8 magistrados de la Corte, sienten el presente. Mira, yo creo que hay personas que desconocen el salvamento de voto del magistrado Ayuprado y del magistrado Sedalice en el caso de la acusación sin imputación. Que un magistrado diga que había un fallo firmado y que fue cambiado es muy delicado. Entonces yo sí insto a que leamos lo que están diciendo los magistrados y que en esta ocasión los 8 magistrados, o sea, la Corporación de Justicia, ponga, como decir, en resguardo los principios fundamentales. Tú sabes a qué está siendo sometido siquiera el que hizo el reparto, darse cuenta cómo se hizo por computadora, en plataforma, el que hizo la notificación y en sus años de carrera jamás había visto que cuando regresara a su despacho ya estaba la contestación. Ustedes saben lo que se está dando a nivel institucional. O sea, el notificador que está acostumbrado de llevar una notificación y que en 2 meses llegue, resulta que cuando regresa a su puesto de trabajo tiene ya la respuesta, y no tan solo en su puesto, sino en las redes. Entonces es delicado y yo sí espero que la Corte como corporación nos dé estabilidad en la interpretación constitucional. Volviendo a la etapa del Tribunal Electoral de los 2 magistrados que invocan el principio de especialidad, ¿no hubiera sido más lógico o más sano que ante un tema que no es electoral hubieran consultado a la Corte, que es la que creo debería manifestarse sobre ese principio, si aplicado o no, y esperar a que la Corte le dijera si el principio, es más, yo siento que por el lado electoral, sin invocar el principio de especialidad, tenían definitivamente el mantenerle el fuero electoral penal a Ricardo Martinelli y le metieron un elemento que crea una distorsión. No sé, el licenciado Carrillo, no debieron haberse abstraído del principio de especialidad o consultar a la Corte. No, porque tal como se hizo en otros casos, el Tribunal Electoral entraba a ver si había vinculación o no. Por ejemplo, ¿cómo el Tribunal Electoral va a consultar a la Corte sobre una interpretación privativa de ello cuando en el fallo de Rux dijeron que no lo habían señalado solamente la indagatoria y que eso no era suficiente para levantarle el fuero? Entonces, si tú has actuado con Rux, con Blandón y con otros, entrando a valorar cosas, te podía decir, como tú vas a decir que no tiene nada que ver si eso es una valoración de la Fiscalía, que es facultad de la Fiscalía en ese sistema, o del juez, pero no puede el Tribunal Electoral entrar a valorar indicios, pero lo hizo, entonces, y estamos de acuerdo que lo hiciera. Entonces ahora me dice, pero en esta ocasión no debiste entrar. Digo, bueno, pues si tengo 3 que dicen que sí, y nadie presentó nada, ni nadie dijo nada, ni absoluto. ¿Por qué? Porque el sistema era así. La justicia electoral solo determina una garantía, que a una persona que participe en un periodo electoral, y lo ha dicho el Tribunal Electoral, cada vez más cerca de unas elecciones hay que ser más celoso con la protección del fuero penal electoral, porque el fuero penal electoral no está para los que están en el gobierno. El fuero penal electoral está para los que están en contra de los intereses del Estado en un momento determinado del gobierno. Eso es más o menos la filosofía de la ciencia política. Y vuelvo y repito, yo sí creo que el tribunal actuó conforme los principios. Y ya, vuelvo y te repito, cuando la Corte trató de decir que el Parlacén había sido mal compuesto y lo dijo, causó un trauma. Y más nunca la Corte se atrevió a meterse.
cuando en una ilegalidad se trató de debatir un acuerdo del Tribunal Electoral, no hubo que recurrir. El resto de la sala tercera, dijo esto no es competencia de la sala tercera y lo cerró. Eso sí, lo hizo en menos de 2 semanas por el trauma que eso significó. Ahora, volvemos al mismo punto. La justicia tiene que vender el rol de seguridad jurídica. Si no lo vende la Corte, ¿cómo lo vamos a tener una estabilidad? Eso es lo principal, que garantice un proceso electoral. ¿Quiénes crean esa distorsión? ¿El sistema político? No se escuchó. ¿Quiénes crean esa distorsión? El sistema político, la seguridad que debe impulsar, que debe propiciar el órgano judicial y con su cabeza la Corte Suprema, es afectada por todas las pujas y repujas que le llegan a ellos desde la administración del sistema político, en el órgano legislativo, en el órgano ejecutivo, en los regímenes municipales que siempre olvidamos, y para mí ahí hay mucha parte del cáncer. Entonces necesitamos, licenciado Carrillo, sí, usted siga denunciando todo lo malo que funciona el sistema judicial, pero el resto de los ciudadanos debemos propiciar fundar una nueva república con un nuevo sistema político para que la justicia pueda ser la garante de la estabilidad y la paz social. Bueno, yo sí quiero aclarar algo, que tú no puedes negarle el derecho a cualquiera persona a hacer lo que le dé la gana. Los particulares podemos hacer lo que querramos. Lo que yo critico es que institucionalmente el tribunal no cumpla sus funciones o que un funcionario público usando el poder exceda sus funciones. Claro. Esa situación, antes de entrar a hablar de la cultura política o de, por ejemplo, yo creo que un particular presentar una acción constitucional está excelente. Lo que sí no acepto es que un particular manipulado por un factor real de poder le diga, preséntame esto que yo voy a hacer. Eso sí, no. O que alguien te diga, oye, llegó ahora y se fue a las 3 de la tarde y ya yo lo había leído. ¿Cómo? Si no te había llegado. O sea, eso es lo que nos ha traído a un nivel por debajo de la convivencia natural. Que sería conveniente que todos tuviéramos una postura consciente, decir, mira, yo soy enemigo de Martinelli, pero 12 jueces más 6 más le han dicho que no es culpable, tengo que creerlo, pues. Tú leíste el expediente, tú estuviste en los interrogatorios, no, porque es que preguntaban y hacían, oye, tú sabes lo que es presentar una inconstitucionalidad diciendo que se violó el debido proceso por falta de competencia de 2 expedientes, que uno tiene más de 1 millón de páginas y que lo hayas hecho de un día para otro. Y que te lo admitan. Sí. Y que te opinen a favor. Entonces, y sin ser parte. O sea, tú estás abriendo, por ejemplo, hasta ayer, los que no eran parte de un proceso no podían impugnarlo. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad exige que agotes los mecanismos ordinarios para poder ir en inconstitucional. Y no se puede agotar los recursos ordinarios si no eres parte. Si la juez no pidió reconsideración, si la juez no pidió la inconstitucionalidad, si el fiscal de la causa no pidió la inconstitucionalidad, ¿cómo alguien que está en la esquina viene porque lo mandaron a presentar una inconstitucionalidad, lo retiro para que entre el tercero, el juez? ¿Esto qué es? Esto es la Corte Suprema, esto no es, no sé, yo me siento que cuando yo voy a la Corte es la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Ves? Pero lamentablemente hay que aceptar lo que le corresponde ahora a la Corte, salvar las regulaciones y los principios que quiera aplicar. Vamos a ver qué decide la Corte y qué fija como destino. Abogado, ¿ellos cómo actúan cuando saben que han hecho todas esas cosas que ya están descubiertos? Ellos, cuando los ven a ustedes, ¿cómo actúan? ¿Cómo se comportan? Ellos saben lo que hicieron y ustedes hacen lo tonto y bueno, y seguimos así, pero ¿cómo los notas?
Bueno, mira, yo lamentablemente creo un colchón que no veo las condiciones personales, yo veo las condiciones de las actuaciones judiciales. Bueno, en ese caso, o sea, ellos ahora están un poquito más eficientes en los trámites, ya no meten tanta locura en un juicio, o sea, en eso, no en la parte personal, no, en la parte personal es obvio que no te quieren ver ni ver la cara. Sí, lo que te quiero decir es que hay que aceptar que ha habido una intención de acelerar el procedimiento en general, en todos los casos. Hay que aceptar que ha habido incomodidad por personal del órgano judicial frente a la cantidad de auditorías. Yo sí te puedo decir que yo no he visto a ningún funcionario judicial ser destituido por morosidad. Nunca. He visto funcionarios judiciales ser destituidos por fallos y por fallos que contradicen al sistema de poder. Entonces, yo te puedo decir que en un momento determinado, ¿cómo actuamos? Seguimos presentando casos, seguimos presentando... Claro, pero han ganado, antes no se ganaban. ¿Me explico? Entonces ellos tuvieron que aceptar y ceder. Entonces ahora es un poco más fácil después de todo lo que han pasado y los obstáculos y las trabas que le han puesto. Entonces ellos ahora sí están cumpliendo las leyes un poquito y siguiendo lo que usted le dice, porque lo veo así desde hace meses, ¿no? Y me alegro que esté funcionando así. Bueno, es que es un inicio, un gatear hacia la justicia. Sí. Pero te repito, nosotros jugamos nuestro rol. ¿Tú crees que en este momento, por lo menos ahora, ya Martinelli ha tenido 2 juicios y lo declararon inocente? Todavía seguimos ahora en extra inning viendo que cualquier fallo que cierre este capítulo negro en la justicia no se quiere. Entonces estamos haciendo epílogos de una novela que nunca termina. Yo me acuerdo en la época de los 70 algunas novelas como Simplemente María que demoraron años en terminar y nunca terminaban. Y eso no es justo en un proceso electoral. No es justo. Carlos, te iba a preguntar, el tema de especialidad, principio de especialidad, ¿cuándo lo pierde Ricardo Martinelli o cuándo lo perdería Ricardo Martinelli para que no se respetara en Panamá? Mira, eso es una interpretación que para Carlos Carrillo parte de la base de principio. Primero, cuando tú pediste la extradición de Martinelli, lo hiciste por un caso. Renunciaste en ese momento a la acción penal de cualquier caso anterior, es mi criterio. Ok, viniste a Panamá, perdiste el principio de especialidad. Me puedes jugar por cualquier caso nuevo, pero no me puedes traer uno de hace 10 años. Ok, me trajiste uno de hace 10 años. Bueno, pídele al juez en Estados Unidos que consienta esto. Pídele, no de procuraduría a procuraduría, porque la vía diplomática es la Cancillería. Cancillería, tú que te obligaste con los Estados Unidos a un principio de especialidad, a solicitud de un funcionario judicial, pídele el consentimiento de Estados Unidos. O sea, lo más lamentable, que aquí se dice, oiga, no, porque pasa es que Estados Unidos interpretó la ley panameña, que Panamá no tenía especialidad ya. ¿Sabes lo que es decir eso? Es barbaridad. Que un funcionario, sea la jerarquía que sea de Estados Unidos, vio el Código Judicial panameño y que él interpretó que Martinelli no tenía. Eso no es, hasta allá no. ¿Cómo tú vas a entregar la interpretación de la ley a una opinión de un funcionario del Departamento de Estado? Lo que único que podía hacer Estados Unidos era decir, ¿doy mi consentimiento o no doy mi consentimiento? E ir a un juez federal que lo confirmara conforme su proceso interno. Para evitar eso, el juegavivo busca un funcionario y le digo, mira, la ley panameña dice que si sales del país no sé qué y que si tienes que regresar al país del cual fue extraído y por tanto, como un funcionario de los Estados Unidos interpretando la ley panameña dice que está de acuerdo con la interpretación de la procuradora del momento, entonces eso es improcedente.
Cuando viene el otro, ya viene la juez y dice, es que no hay principio de especialidad porque yo interpreto que no lo hay. Pero si el principio de especialidad es de derecho internacional y tiene que ser la Cancillería de Estado a Estado. Entonces, no te lo niego. Y esto no es solo de Panamá, ojo, esto es un fenómeno global que lo están utilizando los factores reales de poder. Pero ¿qué vamos a decir si ya los organismos de seguridad a través de los seminarios y demás allá? Miren la página web del Ministerio de Seguridad o de la policía. Vean que la base de datos nuestra es utilizada por compañías extranjeras o asociaciones o ONG extranjeras. O sea, hemos quedado en una distorsión del sistema por los efectos de interpretación. Vuelvo y te repito, para mí cuando un fiscal dice, no, es que un funcionario de Estados Unidos interpretó que la ley panameña decía esto y que aplicó el artículo 548, que lo diga un funcionario extranjero de mi legislación, es por decirte, por lo menos decir que no hay fiscal ni juez en Panamá que sea capaz de interpretar nuestra ley y necesitamos la referencia anglosajona. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, Carlos. Te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez. Estuvimos con el licenciado Carlos Carrillo. Carlos, espero que no sea la última vez, Carlos. No, gracias, siempre a la orden. Usted me llamó ayer y yo hoy atendí de inmediato su invitación y distinguirme, participar con todos los exponentes en este foro. Gracias. Bueno, nos vamos a despedir en compañía del doctor Jorge Gamboa Rosemena, de Nicola Castillero, que entró a lo último, Agustín Sosa, el licenciado Bélito González. Nos despedimos entonces hasta mañana, si la voluntad de Dios así lo quiere. No sin antes decirle que estamos en YouTube y en Instagram. También estamos a las 4 de la tarde por televisión en internet, etvpanamá.com, ahí nos pueden ver por televisión en internet. Y lógicamente, pues, ha sido un placer para nosotros. Agustín, saludos. Saludos a todos, Melito. Doctor, gracias. Que tengan... Saludos a todos. Chao. Chao. Buenas tardes. Hemos presentado Trocha Abierta